Compañeros, bienvenidos al desarrollo de la clase de Ciencias Sociales. Buenas noches, Licen. Compañero Luis, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Alejandro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Rosita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Maribel, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Licenciado, muy buenas noches. Bueno, señores y señores, bienvenidos, un gusto poderles saludar, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos al desarrollo de esta última hora de la presente noche. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes a ciencias sociales. En pantalla ustedes ya van a poder observar el material en relación a la tarea, que es lo que ustedes tienen que desarrollar para la presente clase. Vamos, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Vamos a ver, estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 3, vamos a ver la conquista española de América. Con el tema número 3, la conquista del Caribe, Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante esta unidad número 3. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en relación y en función de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, para poder desarrollar esta tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. En las actividades que ustedes tienen que hacer para la presente semana, dice desarrolle las siguientes preguntas. ¿En qué consistió la noche triste y la caída de la capital? En la siguiente actividad dice, describa dos eventos importantes durante la conquista de México. La 3 dice, enumere dos eventos importantes de la conquista del Caribe. Y por último, determine cómo se desarrolló la conquista española en América en general. Tiene que hacer un pequeño resumen con los eventos más preponderantes, más importantes dentro de este evento. Todo este material, todo este proceso de consultas, las respuestas ustedes lo tienen en su material de apoyo. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos. En este caso, ustedes pueden aportar con cromos, con imágenes relativos a cada uno de los eventos que se les está solicitando. Obligatorio tienen ustedes que desarrollar, tienen que hacer el esquema de la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicitan. Eso es indispensable que primero realicen eso y posteriormente en la misma hojita, obviamente, que tienen que estar ahí, desarrollen los temas de la tarea. Recuerden de leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema de la conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México, el resto del continente de la semana número 3, correspondiente al 8 de mayo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 8 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Los formatos que ustedes pueden hacer, y saben que ustedes tienen que subir toda la información pertinente a su aula de clase, que tienen toda la información pertinente en relación al desarrollo de apenas tienen 4 preguntas pequeñitas que desarrollar para la presente semana en relación a la tarea. Les deseo suerte e inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo del material que ustedes tienen para como materia dentro de su aula virtual. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar hablando de todos los eventos que se han venido desarrollando en función de la conquista y la participación de los españoles en suelo americano, cómo ellos fueron, cómo llegaron, y habíamos visto en la clase anterior cuál fue los viajes de Colón, cómo se habían desarrollado, cómo se fueron estructurando cada uno de ellos, y obviamente a partir de ese descubrimiento, a partir de ese accidental descubrimiento, por así decirlo, cómo se fueron desarrollando los eventos en cuanto a los procesos de colonización, ya no solo del imperio español, sino también de otros imperios europeos que fundaban por tomar parte de los territorios del continente americano. En este sentido, vamos a ver todos los procesos en relación a la conquista de los españoles.
La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos tras un verdadero exterminio de todos los pueblos nativos. Este último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Prácticamente con la llegada de los españoles, también llegaron determinadas enfermedades que para los nativos propios de América, para los pobladores originarios del continente americano, eran totalmente desconocidas, eran nuevas. Y obviamente ellos consideraban que era un castigo divino. Y obviamente los españoles nunca les proporcionaron un antídoto. Y esto sirvió para que de poblaciones enteras, comunidades enteras, perecieran bajo estas epidemias, bajo estas enfermedades. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explorar sus riquezas, al inicio a través del pillaje, robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y de recursos naturales. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el resto del continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendientes. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, se impuso el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y agricultura. La riqueza pasaba de las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio mexicano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos de independencia, obviamente orientados por manos de los mismos criollos, y que ya vamos a ver más adelante quiénes eran los criollos y cuál fue su papel dentro de los procesos de liberación del yugo español. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que descubrieran pertenecerían al Reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval que ostentaba hasta aquel entonces España, y no tanto por el respeto a la autoridad papal. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentaron también conquistar pedazos, trozos o territorios de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias de las Canarias y en la española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española de todo el continente americano. Allí surgieron las instituciones claves de la administración colonial, tales como cabildos, reales audiencias y otras fórmulas, estructuras españolas, obviamente que aplicaron en suelo americano. Mecanismos de control, todos estos fueron mecanismos de control de mano de obra, tales como la esclavitud, las encomiendas, y de extracción de riquezas, la imposición del quinto real, es decir, del 20% de todo el oro que se recogiera tenía que entregarse directamente al rey de España. Esa era la condición en cuanto a los españoles que también estaban aplicando, que estaban determinándose dentro del territorio americano. Los gérmenes, arma mortal, eso fue una de las cosas más preponderantes que exterminó más que los mismos enfrentamientos con los ejércitos españoles. Y vamos a ver qué es lo que suscitó y vamos a ver este extracto en cuanto a la lectura, en cuanto a la difusión de todos estos gérmenes que llegaron justamente con las ratas, con las gallinas, con determinadas aves de corral y animales de corral que también llegaron acá a suelo americano y que contagiaron a los nativos y que se convirtieron, por así decirlo, en verdaderas epidemias que exterminarían a poblaciones enteras.
Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario, una enfermedad desconocida en hasta ese entonces, como fue la viruela, había matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo heredero designado, Ninan Cuyuchi, murió a continuación. Esas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huasca, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas divididos y también vulnerables frente a la llegada de los españoles. Prácticamente ya les encontraron totalmente divididos. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur tras la llegada de los colonizadores españoles a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, la tifus y la peste bubónica por las ratas que habían llegado en los barcos traídas por los invasores europeos, hicieron estragos en América, ya que los pueblos del Nuevo Mundo carecían en absoluto de inmunidad frente a todos estos gérmenes que habían venido desde Europa. Los europeos habían desarrollado una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y las ratas. Y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies al haber convivido con ellas decenas de miles de años atrás. Es decir, que ya tenían su sistema inmunitario, obviamente ya protegido fuerte en relación a todos estos microorganismos. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra, mucho antes que los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 95% de la población indígena en América precolombina. Fue prácticamente un exterminio total a causa de todas estas pestes que llegaron también directamente de manos de los europeos. La viruela fue una enfermedad traída por los europeos, devastó a la población aborigen de América. Esta fue la más mortal, fue la más exterminadora de todas las epidemias que se habían desarrollado. Pasamos al siguiente tema y vamos a hablar sobre Cortés. Inicia la conquista de México, iniciamos por el norte de nuestro continente, luego de Estados Unidos, que ya habíamos visto en clases anteriores, vamos a iniciar con Cortés, vamos a iniciar con el territorio mexicano, cómo se fue iniciando, cómo se fue desarrollando todos los procesos de conquista. Cortés inicia la conquista de México. Hernán Cortés comandó en 1519 la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por las expediciones o por expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas indiscutibles. Vázquez, que se quedó con La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó. Recibió regalos, entre otros mujeres jóvenes esclavas, entre ellas estaba Malitzin, llamada por los españoles Doña Marina, o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Hernán Cortés. Ella le ayudó a enviar mensajes al emperador mexicano Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro, que aumentaron la codicia de todos los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invasión del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza y por el tamaño y por las riquezas, la perfección en cuanto a la arquitectura que había en estas ciudades. Había sido imposible tomarla por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el Gran Lago de México y sus tres únicos ingresos, sendas carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés
pero este debió o dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición de 18 navíos y 1.500 hombres con la orden de someter, en este caso, a Cortés. Y había una lucha de poder entre los propios españoles. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición de un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas, de todo lo que habían saqueado al pueblo mexicano en esta primera etapa. ¿En qué consistió la noche triste y la caída de la capital? Vamos a ver en todos estos procesos de conquista, en todos estos procesos de rencillas entre los propios españoles, se da justamente esta etapa, la noche triste y la caída de la capital. Esto, obviamente, en relación a los pueblos mexicanos. De pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas. Obviamente los indígenas, al estar divididos, los propios indígenas también aportaron al ejército imperial. En ese sentido, logró recuperar la plaza, pero entonces todos los mexicas se levantaron en rebeldía contra los españoles. Cortés, en ese sentido, obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Tenía todavía como prisionero a Moctezuma. Lo hace, pero es asesinado y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520. En la huida conocida como la Noche Triste, los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas, con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México. Prácticamente el poder también de convencimiento de los españoles permitió dividir a todos los pueblos nativos y ustedes verán que estaban estructurados, estaban integrados los ejércitos españoles también por indígenas nativos propios de América. En este sentido, hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y tierra con sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y a más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron en la batalla, sino que perecieron a causa de la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por toda Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde al no tener respuesta de dónde existía o dónde estaba oculto los tesoros, en este caso del pueblo azteca. El resto del continente, esta fue la primera etapa, porque a partir de ese entonces, a partir de todos los procesos de conquista del territorio mexicano, empiezan los españoles también a ampliar su cobertura en cuanto a los territorios que posteriormente fueron ocupados. Para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se replicaron en otros espacios, en otros territorios de América Latina. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca, Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios, e hicieron alianzas con pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, los Cañari, los Chimor, los Chachapoyas y otros pueblos indígenas que apoyaron al imperio español para que combatieran obviamente a su lado. También en ese proceso tuvo su horroroso papel la viruela, que mató a millones de hombres, mujeres y niños de la población indígena del territorio. Esto en relación a los temas que hemos tratado, que hemos visto.
vamos a ampliar un poco más el contenido de este tema, vamos a ver un poco más qué suscitó, cómo estuvo estructurado todo este proceso en cuanto a la conquista americana. Vamos a iniciar, vamos a ver un poco más en cuanto a determinados temas, a determinadas características, eventos importantes que se desarrollaron en la conquista americana. ¿Qué fue la conquista de América? Es una gran pregunta. Se llama conquista de América a los procesos de exploración, ocupación y poblamiento del continente americano por las principales potencias de Europa Occidental. Es decir, ya habíamos hablado de los españoles, de los franceses, los ingleses, los portugueses, que fueron quienes obviamente tomaron parte de todo este proceso. Entonces, en estas circunstancias, se inició este proceso de conquista en el año de 1492, luego de la llegada a las islas del Caribe de la expedición liderada por Cristóbal Colón, hecho conocido tradicionalmente como el descubrimiento de América, pese que, de acuerdo a investigaciones, los españoles simplemente nos ocuparon el continente americano, pues la población indígena propia del continente americano ya guardaban relaciones comerciales con otros pueblos, tales como los vikingos. De eso hay determinados vestigios que ya se han ido revelando. En este sentido, fue protagonizada inicialmente por los reinos de España y Portugal, a los que más tarde se sumarían Francia, Inglaterra y los Países Bajos a todo este proceso. Si bien los pueblos originarios de América intentaron resistir la conquista europea, finalmente tuvieron que someterse a la autoridad y a las leyes de los invasores, ya no descubridores, sino invasores. A pesar de esto, hubo sociedades que resistieron la ocupación de sus territorios durante toda la época colonial. También hubo algunos pueblos americanos que permanecieron ajenos a la dominación europea en zonas de difícil acceso o alejadas a los principales centros de colonización. Eso quiere decir que jamás estuvieron en contacto con los ejércitos y las potencias europeas. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver a un sacerdote europeo durante una misión evangelística en Brasil, acuarela del pintor alemán Juan Mauricio, aquí durante el año 1821. Ahí recrea prácticamente todo, entre comillas, también la participación de la Iglesia Católica y todas las actividades negativas que también fueron aplicando con los pueblos originarios del continente americano. ¿Cuáles fueron las características de la conquista en América? Las principales características de la conquista de América fueron las siguientes, o podemos mencionar las siguientes. En primera instancia fue iniciado por los reyes católicos en el año de 1479-1504, que financiaron y patrocinaron los 4 viajes de Colón a América. 1492-1504, durante el gobierno de sus sucesores, en especial Carlos I durante el año 1516-1556 y Felipe II 1556 a 1598. España logró conquistar la mayor parte de América. Fue el imperio que más territorio americano ocupó. Otra de las características es el principal competidor de España en América fue el Reino de Portugal, que a partir de 1500 inició la ocupación del actual territorio de lo que hoy es Brasil. La delimitación de los territorios bajo influencia de España y Portugal en América quedó establecida en el Tratado de Tordesillas. Ahí se determinó, se limitó los territorios que ocuparían estas dos potencias. Firmado en el año de 1494, este acuerdo fue sistemáticamente violado por Portugal, que paulatinamente ocupó territorios adjudicados a España. Nunca respetaron el famoso Tratado de Tordesillas. Durante la segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII, Francia, Inglaterra y los Países Bajos se sumaron a la conquista de América, compitiendo entre sí y tratando de arrebatar territorios a España y también a Portugal. Otra de las características fue que la conquista de América fue un proceso muy complejo, en el que no es posible reconocer etapas sucesivas, ya que exploraciones, ocupación y poblamiento de los territorios americanos fueron procesos entrelazados y muchas veces simultáneos. Eso quiere decir que se desarrollaron
al mismo tiempo. Fue un proceso constante, ya que si bien se concentró en los siglos XVI y siglos XVII, se prolongó hasta el siglo XVIII debido a la resistencia de distintas sociedades indígenas y la incorporación de nuevos estados con pretensiones sobre territorios americanos. Sus protagonistas fueron muy varios, aventureros y conquistadores particulares que firmaban capitulaciones con los reyes, de disidentes religiosos, funcionarios estatales, militares profesionales y religiosos que pretendían evangelizar a los indígenas, entre comillas. Otro de los aspectos fundamentales se realizó a partir de expediciones llegadas directamente desde Europa o desde enclaves urbanos fundados por los europeos, siguiendo los modelos de las ciudades europeas de igual manera. Y por último, la conquista constituyó un violento choque de civilizaciones, tras el cual se desestructuró el mundo de los pueblos originarios. Ellos fueron obligados a someterse a la dominación de los europeos, que les impusieron su lengua, religión y cultura, además de distintas formas de trabajos forzados y también servidumbre, que obviamente era totalmente propio de los pueblos europeos, lo que permitió justamente esta última parte gran pérdida en cuanto a la identidad de los pueblos nativos de América en general, de los territorios y pueblos americanos. Entre las causas y consecuencias de la conquista de América, podemos mencionar las siguientes causas. Las principales causas de la conquista de América fueron las siguientes. La necesidad de la corona de Europa Occidental de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los crecientes gastos de su monarquía centralizada. Los avances científicos y tecnológicos de la Europa, como la brújula, el astrolabio y las carabelas, que permitieron la navegación oceánica hacia los territorios americanos. La expansión demográfica de Europa, que demandaba recursos naturales para su economía y alimentos para su población. La superioridad tecnológica de las potencias europeas respecto a los pueblos originarios de América. Los europeos contaban con caballos, armaduras y armas de fuego. Los americanos, en cambio, disponían de una tecnología básicamente lítica, esto quiere decir lanzas, arcos y flechas. Desconocían la pólvora y carecían de animales de batalla, en este caso como los caballos. Por eso cuando ellos recién llegaron, pensaron que eran monstruos de dos cabezas, justamente porque llegaron con obviamente montados a caballo. El establecimiento de alianzas entre los conquistadores europeos y los líderes de pueblos sometidos, eso quiere decir de pueblos rebeldes que estaban en contraposición entre los pueblos mismos americanos al poder de los grandes imperios americanos. Estas alianzas fueron decisivas para equilibrar el número de combatientes, teniendo en cuenta que los españoles llegaron con un número totalmente reducido de soldados. Eso obviamente al reclutar a pueblos, a indígenas nativos, eso les permitió ganar espacio, obviamente en logística, obviamente los indígenas conocían bien los territorios, conocían bien las carreteras por donde poder llegar a cada uno de los pueblos, y esto obviamente facilitó los procesos de conquista por parte de los españoles. Otro de los procesos preponderantes fue las enfermedades que los europeos llevaron a América, para las cuales los organismos de los indígenas no tenían defensas. Por ejemplo, la viruela, el sarampión, la tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas provocaron miles de muertos y debilitaron a las sociedades americanas en medio de las guerras de conquista. Esas son las consecuencias más preponderantes o las causas más preponderantes en relación a la llegada de los españoles. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Qué es lo que suscitó una vez que llegaron los españoles? Vamos a ver todos los cambios que se desarrollaron en todos los pueblos originarios. Las principales consecuencias de la conquista de América fueron las siguientes. Primero, la pérdida de la independencia de los pueblos originarios de América, que debieron someterse a la autoridad y a las leyes de sus respectivas metrópolis. Eso quiere decir, los españoles llegaron e impusieron sus leyes y eran de aplicación inmediata, de obediencia inmediata. Por lo tanto, se perdió la independencia de todos los pueblos.
La desaparición de la gran cantidad de lenguas americanas que fueron suplantadas por las impuestas por las potencias coloniales, en especial el español, el portugués, el inglés y el francés. Prácticamente con la imposición de estos idiomas, prácticamente desapareció el idioma originario de los pueblos nativos de nuestro continente. La evangelización de los pueblos americanos, auspiciada por el papado y llevado a cabo por distintas órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y agustinos, de esta manera se difundió el cristianismo en América, que sustituyó o se superpuso a las creencias religiosas locales. Recordemos que en aquella época nuestros indígenas eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tenían muchos dioses, ellos adoraban a los fenómenos naturales, a los montes, a los volcanes, a los árboles y así una serie de cosas. Tenían diferentes dioses, por ende eran politeístas. Pero obviamente con la aplicación del evangelio o los procesos de evangelización a los pueblos latinoamericanos desaparecieron todos estos procesos. La importación de esclavos africanos para suplantar a la mano de obra indígena que disminuía drásticamente por la catástrofe demográfica debida a las guerras de conquista, las enfermedades propagadas por los europeos y los malos tratos derivados de la explotación económica, permitieron que también estos pueblos se asentaran y formaran parte bastante preponderante dentro del territorio americano. La extensión del mestizaje como resultado de la unión entre europeos e indígenas, alentada por la falta de mujeres blancas en los inicios de la conquista, fue otra de las consecuencias. La introducción de gran cantidad de especies vegetales, tales como el trigo, cebada, centeno, caña de azúcar, entre otros, y también animales como las vacas, ovejas, caballos, entre otros, provenientes del mundo mediterráneo europeo. La extensión sin control de esas especies produjo un cambio sustancial en el paisaje agrario del continente americano. Prácticamente fueron cambiando en su totalidad. Y por último tenemos la extracción de oro y plata y la incorporación de productos americanos como la papa, el cacao y el maíz al comercio mundial tuvieron gran impacto en la economía europea que durante el siglo XVI experimentó un gran crecimiento y consolidó su transición al capitalismo. Los españoles, a partir de toda la explotación, de todas las riquezas que extrayeron del suelo americano, obviamente ellos pasaron de la monarquía absoluta a un capitalismo y a otra forma de gobierno. Ellos igual fueron evolucionando y nosotros vamos a ver también todos los procesos que les obligó a los españoles a pasarse del imperialismo absolutista al capitalismo. Ya dejaron la corona, se enfrentaron en Europa mismo, tuvieron una serie de problemas con el imperio francés y obviamente perdieron la batalla contra los franceses y una serie de eventos que también propició que se den cambios dentro de la corona española. Prácticamente la decadencia de la corona española y la transición hacia el modelo económico del capitalismo como administración pública. En cuanto a los protagonistas de la conquista de América, los principales protagonistas de la conquista española de América fueron los siguientes señores españoles. Por ejemplo, en primera instancia, Cristóbal Colón en el año 1451-1406, navegante genovés, líder de la expedición patrocinada por Castilla que llegó a América en el año de 1492, ocupó los cargos de virrey y gobernador general de las Indias Occidentales. Otro de los españoles fue Diego de Almagro, 1475-1538, adelantado y conquistador español. Participó en la conquista del Perú y fue el primer europeo en explorar los actuales territorios de Chile y Bolivia. Francisco Pizarro, en el año 1478-1541, conquistador español que lideró la expedición que derrotó al Imperio Inca e inició la ocupación del Perú. Fue el fundador de la ciudad de Lima. Hernán Cortés, como ya habíamos visto anteriormente, 1585-1547, conquistador español que comandó la expedición que destruyó al Imperio Azteca e inició la conquista de México. Y por último, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en el año 1490-1559, adelantado y conquistador español que exploró las costas de Florida, el Golfo de México, California, Paraguay y el sur de Brasil.
fue el primer europeo en llegar a las cataratas del Iguazú. Esos son los eventos más preponderantes, los personajes, los protagonistas más preponderantes dentro del proceso de conquista del territorio americano. Aquí hemos visto las consecuencias, las causas, hemos visto también las características de la conquista de América y especialmente que en sí, el concepto como tal, ¿qué fue la conquista de América? Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Está expuesto todos los temas en relación a la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Todo el material, toda la información pertinente se encuentra tanto en la clase grabada que posteriormente ya subiré y también en el material de apoyo. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Mañana, licenciado. Lice. Gracias, licenciado.